el 35% de las fallas de puentes en Colombia están relacionadas con flujos de suelo, con avalanchas, con flujos hiperconcentrados, flujos en los cuales fuera del agua hay roca, lodo, materiales diversos, flujos de suelo y avalanchas. Igualmente, se presentan fallas de puentes por deslizamientos. Todo sitio de puente debe analizarse para la eventualidad de que haya deslizamiento. No se pueden construir puentes cuando hay amenaza de deslizamiento, teniendo en cuenta que un deslizamiento en una vía, típicamente después del movimiento, después de que el material cae y afecta a la vía, se levanta. Pero en el caso de un puente, el material que cae puede destruir el puente. O sea, la estructura del puente no está capacitada para resistir un deslizamiento. Igualmente, los deslizamientos pueden mover y desplazar los estribos y las pilas de los puentes. Es una amenaza que siempre debe tenerse en cuenta. O sea, en el diseño del puente debe haber un capítulo que diga posibilidad de amenaza de deslizamientos. Caídos de roca. कमरे च भी आए बच्चे फंस गए मर के यार
गिरी वो खुला के रखा ठंडा गड्डी आई ना गड्डी ठंडी deslizamientos que afecten directamente los puentes o que los afecten indirectamente. Porque cuando hay una avenida en un río, debido a un evento lluvioso de gran intensidad, se pueden generar deslizamientos al lado y lado de la quebrada y se formen flujos hiperconcentrados o flujos de lodos, avalanchas. En zonas tropicales de alta montaña, sea en Sudamérica, en China, en ciertas zonas de Europa, ciertas zonas de África, los cauces en B, con pendientes de más del 3%, son susceptibles a que se presenten flujos de avalanchas. O sea, en casi todos los ríos de nuestro país, sobre todo los ríos de montaña con pendiente de más del 3%, se pueden presentar flujos de residuos, avalanchas, movimientos de suelo con agua, los cuales afectan principalmente a los puentes. Adicionalmente al tema de identificar si hay posibilidad de deslizamientos junto al estribo del puente, debe analizarse si hay posibilidad de que se generen flujos de residuos en esa quebrada. Brilla por su ausencia en los diseños de puentes en nuestro país. Que se analice la posibilidad de avalanchas, la posibilidad de flujos hiperconcentrados en la cuenca donde se encuentra el río y el puente. Debe haber un capítulo también en el diseño en el cual se indique si hay posibilidad, si hay susceptibilidad a que se generen flujos de suelo y roca. Y debe diseñarse para ese caso. Hay que diseñar para el tema de deslizamientos, diseñar para el tema de flujos. Recuerden que el 35% de las fallas de los puentes en Colombia se debe a flujos hiperconcentrados. Los flujos son masas de suelo en los cuales con frecuencia hay bloque de roca. Son flujos viscosos o no viscosos, pero son flujos concentrados, flujos con pesos unitarios relativamente altos. Pesos unitarios generalmente mayores de 1.3. Lodos viscosos. Efectos tanto de los flujos no viscosos como los flujos viscosos. Primero, el empuje sobre las pilas, estribos y sobre la superestructura del puente. Y adicionalmente, la corrosión, o sea, la erosión o socavación del suelo de cimentación del puente. Los suelos pueden ser no viscosos, donde predominan los materiales de partículas gruesas. Los canales pueden ser angostos, pueden ser rectos, pueden tener muchas curvas. Se requiere clasificar el canal. ¿Para qué clasificar el canal? Clasificar el canal y clasificar el material para definir si el flujo es viscoso o no viscoso y cuál sería la forma de poder analizar la sección del puente. O sea, definir el N de Manning. Hay una serie de trabajos especialmente hechos en China para definir, para calcular la sección del puente cuando hay flujos hiperconcentrados o cuando hay flujos viscosos. Los flujos no viscosos o flujos hiperconcentrados
tienen o se pueden modelar con n de Manning que varían más o menos entre 0,05 y 0,50. Imaginen un número de Manning de 0,5. Eso es un número de Manning extraordinariamente alto, no para agua. Si los flujos son viscosos, sí, los n de Manning son ligeramente menores. Básicamente varían de 0,02 a 0,1. Definir si es viscoso o no viscoso. Definir si es recto, si es curvo. Definir el canal, qué tan empinado es, qué pendientes tiene. Si es empinado, o sea, si tiene pendientes grandes, pendientes de más del 12%, se considera empinado, 12% de pendiente. Con la pendiente, con la forma del cauce, con el tipo de material y con el caudal esperado, o sea, la susceptibilidad a flujos hiperconcentrados, se determina un n de Manning y podría analizarse con n de Manning. También puede analizarse con modelos mucho más complejos, modelos mucho más complicados matemáticamente. Es definir si es viscoso, o sea, si la matriz es de arcilla, o si es no viscoso, si la matriz es de arena, tener en cuenta la pendiente. Si es en B, tener en cuenta si es ancho, si tiene curvas, si no tiene curvas, y se define un n de Manning para el análisis. Sería un modelo de análisis. También se puede hacer suponiendo flujo hídrico Bingham o con las fórmulas de Bagnoli y Takahashi. Hay modelos para analizar los flujos hiperconcentrados y todos los diseños de puentes deben tener en cuenta cierto nivel de flujos hiperconcentrados. Porque esos son las circunstancias en las cuales fallan los puentes. Fallan los puentes por error de diseño porque no se tuvo en cuenta o deslizamiento o no se tuvo en cuenta los flujos hiperconcentrados. Hay que diseñar más allá de lo que es diseño estructural. Todo puente en cauces encañonados debe analizarse para la eventualidad de flujos de residuos. O sea, la mayoría de puentes en las zonas de montaña deben diseñarse para que tengan cierta capacidad de manejo de flujos hiperconcentrados de acuerdo a las características geológicas de la zona del puente, especialmente en pendientes de cauce de más del 4%. A mayor pendiente, mayor amenaza a flujos de suelo. Entre menos ancho, mayor amenaza de flujos de suelo. Entre más recto, más amenaza de flujos de suelo. Este caso es Motocintla, Chiapas, en el año 2005. Y yo tuve oportunidad de visitar los flujos hiperconcentrados. Flujos de arena y grava en materiales físiles, por ejemplo, en los esquistos en el año 1999, en la vía Caracas-La Guaira y en el estado Vargas. Flujos en el estado Vargas, en Venezuela, en 1999. Materiales granulares, gran cantidad de agua, pendiente superior al 15% en las cañadas, pendiente lateral de los taludes cercanos al 100%. La facilidad de los materiales para generarse flujos hiperconcentrados. Analizar qué tan susceptible es el material de la zona para flujos hiperconcentrados. Veamos el caso de La Guaira y el caso del estado Vargas. Se deslizaron más de 40 millones de metros cúbicos de suelo en menos de 24 horas. Y bajaron por los cauces, bajaron por las quebradas. Cubrieron los asentamientos humanos. Murieron miles de personas. Las avalanchas pasaron por encima de las edificaciones de poca altura
sepultándolas totalmente. Los sedimentos cubrieron las edificaciones. O sea, los flujos hiperconcentrados, los flujos de agua con grava, con arena, con bloques de roca, cubrieron los barrios en el estado Vargas. Barrios enteros cubiertos por piedra, grava y arena. Flujos hiperconcentrados. O sea, flujos no viscosos. Ahora hablemos de flujos viscosos. El caso de la quebrada El Término, flujo viscoso de arcilla con bloques de roca en la vía Málaga-Concepción en Santander, Colombia, año 2023. Vemos el puente ya no está, el puente se lo llevó el flujo pasó por encima del puente. O sea, el puente no tenía capacidad hidráulica para permitir el paso del flujo. El problema no fue de socavación, el problema fue de capacidad del puente, capacidad de la luz del puente, del gálibo del puente, para permitir el paso del flujo. Flujo viscoso de arcilla con bloques de roca. Avalancha, avalancha en parte la quebrada del Término, donde destruyó parte del puente. Oiga, los malagueños ya. El puta es que no nos podemos mover nosotros. ¿Cómo nos movemos? Al otro día, después de la avalancha, vemos el cauce. Miren el ancho del flujo. El ancho del flujo varias veces el ancho del puente. O sea, el puente era demasiado angosto para permitir el flujo. Debía haber sido 3 veces mayor la luz del puente. Quebrada del Término, cauce en B, pendiente de más del 10%, materiales arcillosos, flujos de lodo con bloques de roca, flujos viscosos. El puente no tenía capacidad. Error de diseño del puente. El flujo impactó y se llevó la estructura del puente. Año 2023, quebrada del Término, vía Málaga-Concepción. Veamos en ese mismo mes, en esa misma semana, un flujo en el río Charta, relativamente cerca, digamos, a la zona de del puente de la quebrada del Término, con la misma onda tropical que afectó la zona de Málaga. Flujo hiperconcentrado del lodo con roca, con piedras, con bloques. Flujo viscoso. Tener en cuenta la viscosidad, tener en cuenta el área de la cuenca, tener en cuenta la intensidad de la lluvia, calcular los caudales, calcular la viscosidad del flujo.
determinar un número de man para el diseño de la acción del puente y diseñar un puente adecuado. Buena parte de los puentes en nuestro país no resisten un flujo de lodo y están en zonas donde hay susceptibilidad alta flujo de lodos. Por eso el 35% de los puentes que fallan en Colombia fallan por flujos hiperconcentrados. Situaciones similares pasan en China, donde ocurren situaciones muy similares. Precisamente en China se han desarrollado métodos para análisis, para el diseño de este tipo de puentes. Eso no se encuentra dentro del manual del CCP 2014. El diseño para flujos hiperconcentrados debemos trabajarlo con material técnico desarrollado específicamente en China. Igualmente, socavación, corración. Miramos esta cimentación de esta puente. Un puente ferroviario, un flujo hiperconcentrado, un flujo no viscoso. Miren que prácticamente se llevó la cimentación del puente, pero el puente se había diseñado sobre pilotes para tener en cuenta el efecto de una posibilidad de un flujo hiperconcentrado y de una gran socavación. Miren la cimentación del puente sobre pilote. Casi se va. Los pilotes salvaron el puente. Muy importante el uso de pilotes para evitar problemas de socavación, para mitigar los efectos de la socavación. Otros ejemplos: fallas de puentes por flujos hiperconcentrados, flujo viscoso, pendiente de más del 20% de la colgada, flujo en B, cauce en B, y una pila en la mitad del puente. Dos pilas en la mitad del puente, una de las cuales se fue. La falla de puentes por flujo de residuos viscosos y no viscosos es un caso muy frecuente en muchos países. Y no es parte de los estándares de ingeniería en Colombia tener en cuenta la susceptibilidad del cauce a flujo de residuos o avalanchas de suelo. Están los puentes mal diseñados. No se tuvo en cuenta a veces la socavación, la cual típicamente se puede analizar trabajando con el GERRAS, pero los flujos hiperconcentrados, flujos con pesos unitarios de más de 1.3, flujos con gran viscosidad o flujos no viscosos con grandes bloques de roca. Diseñar el puente para resistir flujos hiperconcentrados. Ustedes tienen la palabra. Debemos cambiar nuestros estándares de ingeniería para diseño de puentes.